Pues agradezco la invitación, es un honor para mí estar frente a ustedes el día de hoy dirigiéndole estas palabras a este selecto foro. Vengo a plantear algunas situaciones que digamos un efecto colateral de lo que es la oralidad y el movimiento legisferante que viene en los últimos 10, 12 años en nuestro país, nos conduce a estimar pues lo importante que es ahora más que nunca esto a lo que se le denomina la justicia abierta. Agradezco al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, por la invitación para que yo participe en esta importantísima semana. Al Instituto Estatal de Transparencia, a sus comisionados, presidenta y los otros dos integrantes, compañeros igual de aulas de clase en el pasado. Realmente es para mí un honor y me da mucho gusto estar frente a ustedes el día de hoy. Igual a los compañeros que vienen a escucharme estos breves momentos en esta hora laborable, que también integran y forman parte del Tribunal Superior de Justicia, muchas gracias y les agradezco el favor de su atención. Iniciaremos lo que es esta pequeña charla y reflexión, no le llamemos una conferencia de estas magistrales, ¿no? Es una mera reflexión respecto a un tema eterno y permanente que es el acceso a la justicia. Cómo el acceso a la justicia ha sido concebido pues desde lo que viene siendo esa mente de Franz Kafka, ¿no? Cuando escribe El Proceso y hace un relato denominado Ante la Ley, donde vemos a un pobre individuo, que es el ciudadano de a pie, que quiere ingresar a una puerta dentro de la cual él estima que podrá recibir justicia. Un tema eterno, permanente de cualquier Estado de Derecho. Con base en ese cuento de 600 palabras, es que haremos una introducción a lo que les estaré aquí reflexionando. Tengo un pequeño video, dura unos 4 minutos. Mauricio, por favor, si lo puedes presentar, nada más para que veamos lo que es el relato tan interesante de Franz Kafka. Por favor. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar.
El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. ¿Qué reflexión nos deja? Pues hay igual varias interpretaciones, es un relato lleno de alegorías y se llega a considerar que ese monstruo o el gigante que se encuentra pues, custodiando la primera puerta, pues hay quienes dicen que es un juez de primera instancia y que habla que hay otros dos más atrás de él que son más poderosos, y el último, el tercero, a ese ni siquiera se le puede ver a los ojos, ¿no? Hay quienes indican también, en relación con algún ensayo que leímos por allá, autores mexicanos, comparan estas, las llamadas tres instancias, el juicio, la apelación y lo que es ya el juicio de amparo, ¿no? Si bien es cierto que no se considera por los juristas más emblemáticos de nuestro país al juicio de amparo como una tercera instancia, en algunas ocasiones, sobre todo el juicio de amparo directo, llega a ser un recurso más de casación, ¿no? Es la tendencia casacionista de la cual hablaba también por allá Juventino B. Castro, ministro, que en paz descanse. Bueno, entonces este parangón que se hace entre lo que es el sistema judicial y los personajes que están en este cuento
ante la ley, pues se les puso a propósito, precisamente para que en el Poder Judicial no nos convirtamos en ese monstruo que impide que una persona obtenga justicia. El campesino del cuento durante toda su vida intenta acceder a la justicia y no puede. Incluso, pues ya en la etapa final, dice también el relato que se encuentra hasta en un plano de estatura pues, por debajo de lo que comenzó su litigio. Esto significa también el empobrecimiento que un litigio le puede también llevar a una persona que pues intenta llegar a obtener lo que en derecho le corresponda. El acceso a la justicia entonces se encuentra emblemáticamente representada en este pequeño cuento, y de ahí la breve reflexión en que no nos convirtamos, ¿no?, en ese monstruo que impide que una persona acceda a la justicia. Claro, existen obstáculos, límites, restricciones al derecho humano de acceso a la justicia, como cualquier otro derecho, pues no está exento de que incluso se justifiquen ciertas restricciones, como igual la Suprema Corte ha dicho en relación con las causales de improcedencia del juicio de amparo. Por allá el ministro en retiro, Lanz Cárdenas, en las clases que llevamos en la Judicatura Federal, nos trataba de explicar las causales de improcedencia en este juicio de amparo, que debería ser el juicio más justo de todos, porque pues, pretende tutelar derechos fundamentales, derechos humanos. Eran las voces conscriptoras del juicio de amparo esas causales de improcedencia, que cada vez son más, ¿no? Y en lo que viene siendo la reciente jurisprudencia de la Corte, se indica que sí es cierto que son obstáculos, valladares para acceder a lo que es el juicio de amparo, pues son cuestiones justificables, razonables, que se encuentran dentro de esa libertad configurativa del legislador. Sin embargo, existen otro tipo de restricciones que pues, pueden ser descalificadas y tachadas como irracionales. Recientemente, no me dejará mentir mi compañera de sala, la magistrada Migdalia, hemos descalificado un requisito en sala, en lo que es la apelación, de acceso a la justicia como inconvencional, en relación a lo que es la exhibición en el juicio de arrendamiento de la constancia de estar al corriente en el pago de impuesto predial. Si bien lo dice el artículo 525 del Código Procesal Civil de Yucatán, y establece que con la demanda hay que exhibir el contrato y lo que es la constancia de estar al corriente de pago del impuesto correspondiente, pues ya en sala nos pusimos de acuerdo y dijimos esto pues no va porque no tiene relación con lo que es la exigencia de la acción de desahucio, porque en buena medida pues puede ser que inclusive una persona que no recibe lo que son el pago de rentas, con esas rentas no solo vive, sino también paga el impuesto correspondiente, ¿no? El impuesto predial, que cuando hay arrendamiento inclusive el precio, lo que es la tasa impositiva, pues viene a aumentar, ya no se calcula solamente con base en un valor catastral, sino con base también en las rentas que una persona estaría percibiendo, ¿no? Nada más por poner un ejemplo. Entonces el acceso a la justicia puede ser que normativamente esté limitado. En algunas ocasiones, pues si es racional, pues, estaría teniendo una nota positiva, y cuando es desproporcionado tendría una nota negativa, como en los dos casos que acabamos de ver. El acceso a la justicia también puede tener obstáculos de otro tipo, mucho más fácticos, como lo que viene siendo la cuestión arquitectónica. Un edificio que no sea amable, por ejemplo, con personas con alguna especie de discapacidad motriz, que no tenga rampas, que no tenga fácil acceso, pues también va a ser un factor que va a desinhibir a que estas personas acudan a la realización de diligencias, ¿no? Y bueno, pues no solo tiene que ver esto con la justicia, sino con otros servicios públicos, ¿no? En otros países del primer mundo, ¿no? Pues vemos, por ejemplo,
el grado que se tiene para atender a personas con discapacidades motrices. Uno va a tomar un autobús en Estados Unidos, por ejemplo, y hay rampas para que una persona en estas condiciones pueda incluso subir su silla de ruedas. Hay lugares especiales que son respetados además por todos los ciudadanos que están también en el mismo autobús, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cuestiones arquitectónicas también pueden incidir en lo que viene siendo como un obstáculo del acceso a la justicia. Entonces, habría limitaciones legales, habría limitaciones arquitectónicas y también, limitaciones ideológicas. Los juzgadores, pues, somos seres humanos y como tales también tenemos prejuicios y en un momento y lugar determinado, no solo el texto de la ley, sino el contexto y lo que es también la propia formación de uno como individuo puede incidir en tener una ideología u otra y resolver un caso concreto de una manera diferente quizás a la opinión de otros grupos y sectores de la sociedad. De esta manera, que el acceso a la justicia es un tema importante, es un derecho humano que en ocasiones es limitado por cuestiones normativas, por cuestiones más de facto, como son las arquitectónicas, que es un ejemplo, y también las cuestiones de las ideologías. Esto pues lo explica Imer Flores en algún ensayo que publicó ante la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido también podemos hablar de que va de la mano con todo esto la reflexión que hagamos de la crisis del Estado de Derecho. Decía yo que es un tema eterno y permanente. Así como nuestro cuerpo está en continua crisis, yo cada vez tengo más canas, cada vez subo más de peso y me cuesta más trabajo recuperar la forma, de la misma manera toda institución en nuestro mundo pues está sometida a una continua crisis. Por allá hay autores que dicen que la crisis es un motor del derecho, un factor de cambio del derecho, lo es. Cualquier crisis que puede ser también de índole natural. Ahorita miren cómo estamos con un auditorio que hace 2 años estaría pues con más gente, con un mayor aforo, no por el ponente, ¿no? Sino porque se permite, ¿no? el tener mayores sillas y bueno, ya llamaríamos a más gente de la ponencia para que venga a ocupar estos sitios. Entonces, vemos que es un factor de cambio también los desastres naturales, las pandemias como las que estamos viviendo, que vienen a generar cambios no solo en las costumbres, en la manera de que en sociedad nos vamos comportando, sino también en cuanto al derecho, que el derecho es por lo general reactivo y no necesariamente proactivo, ¿no? Pues reacciona a una realidad social y por lo tanto viene el cambio legislativo, como vemos todos los días prácticamente en las gacetas, en los diarios oficiales de los gobiernos de las entidades federativas, que publican continuamente, ¿no? Esas adecuaciones del marco legal a las realidades sociales, ¿no? Eso, por ejemplo, me hice una vuelta al diario oficial del gobierno del Estado del día de hoy, donde hay sendas reformas al Código Penal, al Código de Familia, perdón, que habla del tema que tiene que ver con feminicidio y patria potestad, y tiene por allá también una reforma publicada en relación con nuestra ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Vaya, las cosas están en continuo cambio, todo fluye, todo pasa, diría Heráclito de Éfeso, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entonces, hay una serie de cosas que van haciendo que cambie también lo que es el entorno. Entonces, el texto de la ley, el contexto pues cultural, social, pues también van a ser factores que incidan, ¿no? En lo que es la impartición de justicia y desde luego en esa llamada crisis del derecho. Tema eterno y permanente es entonces al menos 3 sectores. Estos los explica Luigi Ferrajoli, nos dice primero que nada hay una crisis de legalidad. La crisis de legalidad esa es permanente. Desde que existe el Estado, y más aún el Estado de Derecho, que va mucho más allá de un Estado de ley, un Estado legal, sino un Estado de Derecho donde realmente se
pretenda llegar a lo que es un Estado constitucional de derecho, donde la Constitución no solo diga lo que diga, sino que también se respete y sea efectiva. Entonces habla acá de una crisis de legalidad, que es la subordinación de la actividad estatal a las leyes generales y abstractas emanadas de los órganos político-representativos. La ley es un marco, la ley no es igual como ha cambiado mucho el mundo, ya con el control de convencionalidad, la ley es el principio, pero no implica que en todos los casos, como decían los romanos, que lex dura lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. O como dirían los ingleses, the black letter law, ¿no? La letra negra de la ley, que siempre tiene que ser cumplida. Porque la ley también, como un producto humano, puede llegar a ser a sí mismo pues injusta, ¿no? Por allá Radbruch hablaba de algo de esto. Una ley injusta no tiene por qué ser cumplida, ¿no? Sin embargo, en un orden civilizado, la ley en principio formalmente dicha, pues está ahí como obligatoria y debe ser entonces acatada por los ciudadanos, y el Estado debe de dar, en su caso, las vías legales, constitucionales, para que un ciudadano pueda impugnar, en su caso, una norma que estime pues sea injusta, a través sobre todo del juicio constitucional de amparo y ya estos controles de convencionalidad que tenemos virtud a la justicia supranacional, aquellas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla y otros más, donde nos dan un control de convencionalidad ex oficio, en donde los jueces del Estado mexicano y en general de toda la región que pertenece a lo que es la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues debemos de siempre preferir una interpretación que vaya más acorde a los derechos humanos con base en la Convención que en lo que expresamente indica la ley, si es que estimamos que esta es justa o injusta. De ahí es que habla también el tema de lo que es la ideología, ¿no? La ideología, y en la formación de un juzgador, pues sí va a incidir mucho la manera como interpreta la norma, más aún en el caso del control de convencionalidad. Segunda crisis que está la denuncia, y es la que nos atañe el día de hoy. Norberto Bobbio decía una frase, lo que es el gobierno del poder público en público, la publicidad de los actos de tanto el gobierno, los legislativos, administrativos, y judiciales. Estamos en crisis constante. Si no hubiera crisis, pues no estaríamos firmando los convenios como el día de hoy, claro, siendo proactivos como debe de ser. Pero si no hubiera una sociedad allá exigiendo información, pues no existiría el Instituto Estatal de Acceso a la Información, ni la necesidad, ni ese imperativo, ¿no?, de que nuestras sentencias estén publicadas en una plataforma que sea además fácilmente y asequible para cualquier ciudadano, ¿no? Esa reforma que se habló del artículo 6 de la Constitución, justamente que viene a dar el interés simple de cualquier persona que esté en esta tierra llamada México para solicitar pues información a las autoridades, ¿no? Claro, hay ciertas clasificaciones, ciertas cuestiones, ¿no? La protección de los datos, pero a final de cuentas hay un interés simple. No tengo por qué decir para qué quiero tal información, y aunque pudiese llegar a ser incómodo para las autoridades, estamos obligados a pues dar la misma, ¿no? Forma parte también de una sociedad democrática. Y pues hay una continua crisis. La tercera crisis es del Estado de Derecho en la sujeción al control jurisdiccional. Ay, cómo nos cuesta trabajo ejecutar las sentencias, ¿no? Eso pues no estoy descubriendo el hilo negro. Este artículo 17 de la Constitución pues denota un principio llamado de completitud, que la Suprema Corte igual nos indicó que existía, y que no solamente debe de garantizarse la vía para que una persona pueda pedir lo que en derecho le corresponde, y pues a través de lo que es la afirmación, la negación, la confirmación y la alegación, que es el debido proceso, esas partes necesarias, se dicta una sentencia y que la sentencia se ejecute. De nada sirve
un debido proceso si no concluye con la ejecución de una sentencia. Vaya, el debido proceso no acaba ahí. Y lo que es el acceso a la justicia en general viene siendo además un imperativo de derecho internacional. Lo diga o no lo diga la Constitución, todas las sociedades civilizadas están obligadas a permitirle en la gran mayoría de las ocasiones a los ciudadanos el poder tener un tribunal que les escuche y que no incurramos en lo que Franz Kafka nos está diciendo en esas 600 palabras del cuento de Ante la ley, en no convertir al Estado en un opresor, sino al revés, en un facilitador, primero que nada, de medios para poder solucionar las controversias. Y cuando no se puede llegar a una solución de esta índole, pues otorgar la vía jurisdiccional. Justamente por eso tenemos que existe en este acceso a la justicia dos tipos de tutela, la tutela jurídica y la tutela jurisdiccional. La tutela jurídica, ¿cuál es? Lo que hablábamos de la ley, el principio que la norma establece una figura jurídica. ¿Es importante que esté? Pues sí, la norma educa, la norma escrita educa para aquel que sabe leer, ¿no? Aquel que también puede llegar a comprender el sentido de esa norma. Hay normas más complejas que otras. En principio la norma debe de ser una norma sencilla y además debe estar dirigida a la sociedad, no al abogado ni al juez. La norma es para la gente, porque viene a sancionar conductas. Estas conductas, pues que además, como vimos hace un momento, son reactivas, o sea, la ley es reactiva a la conducta social. De tal manera que la tutela jurídica es que haya una ley, haya una norma, sobre todo en un sistema como el nuestro, que contemple pues el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, lo que es el derecho a los alimentos, el derecho a un salario, el derecho a no ser despedido sin causa justificada de un trabajo, etcétera, etcétera. Y esta mera proclamación normativa, como dice Ferrajoli, no nos sirve de nada si no existe una tutela jurisdiccional. ¿Por qué? Pues no todo es miel sobre hojuelas, ni es un cuento de hadas la vida. Pues, ¿por qué tenemos tantas leyes y cada vez más exigencias a las autoridades? Pues porque la ley no se cumple, porque el ciudadano, quien ejerce el poder, no digamos el ciudadano, cualquier persona, es una experiencia histórica que todo ser humano que tiene poder tiende a abusar del mismo y llegará hasta donde encuentra límites. ¿Cuál es ese límite? El derecho. El derecho funge como un sistema lleno y rodeado de garantías. Y esta garantía jurídica, que es la sola proclamación normativa, a nada nos conduce si no tenemos un medio coercitivo. Que la ley sea general, abstracta y obligatoria, de nada le sirve a alguien que no tiene temor, porque sabe que nunca va a ser obligado a cumplirla. De tal manera que surge la tutela jurisdiccional y estas estamos encargados, todos los órganos que formemos parte o no del Poder Judicial, pues estamos encargados de impartir justicia y debemos de ser un lobo con dientes porque podamos morder, porque va a haber siempre alguien que va a pretender abusar del otro. Entonces, en esa construcción normativa, pues también debe haber una eficiente construcción en relación con las facultades que deba de tener un órgano para hacer cumplir con la ley. Esto pues lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en un momento vamos a presentarles también para tener como punto de referencia, y nos llevarán a lo que es ya nuestro tema de justicia abierta, con esos tres principios que ya también han denotado aquí en lo que es la ceremonia de inicio de esta semana que comienza tan importante, lo que es la transparencia, la colaboración y la participación, y cómo impacta esto en el tema que más nos ocupa ahorita a los poderes judiciales de México, lo que es esta tendencia cada vez más
hacia la oralidad completa, lo que le hemos llamado todo oralidad, ¿no? En lo que es una sola palabra, ya que está tan de moda el hecho ahorita de cambiar, ¿no? Lo que es la gramática y la semántica en el castellano, utilicemos una palabra denominada todo oralidad, que llega a comprender este movimiento nacional, que no mundial, hacia mejores estándares de justicia, en donde la oralidad es un principio básico que va de la mano con la publicidad y sobre todo con la inmediación. En un momento veremos de qué trata esto. Entonces, veamos esta diapositiva del acceso a la justicia. Tenemos aquí un camión que se llama acceso a la justicia, que es el vehículo sobre el cual están otros derechos, así como el acceso a la información, como dijo la comisionada presidenta, es un instrumento para el ejercicio de otros derechos. También el acceso a la justicia es el instrumento, es un derecho humano instrumental, así le llama incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y es un vehículo, como podemos precisar aquí en este dibujito. A través del acceso a la justicia es que como derecho instrumental o un vehículo podemos ejercer otros derechos de índole más sustantiva. Pero ¿de qué justicia estamos hablando? Sería muy fácil definir a la justicia, como lo decía Ulpiano, esa voluntad firme y continuada de darle a cada quien lo que le corresponde o lo que es suyo. Pues no tendría ningún problema esa definición, pero en un caso concreto vamos a determinar qué es lo suyo de cada quien, qué le corresponde a cada quien. No basta que la ley lo diga, puesto que en la vía de los hechos pueden pasar infinidad de cuestiones. Por ejemplo, está lo que hemos llamado el indubio pro víctima, ¿no? Que es una presunción de veracidad de lo que la víctima pues viene a sostener ante un juez, que conforme al artículo 5 de la Ley General de Víctimas, uno de sus párrafos y fracciones, que es muy grande ese numeral, habla de la buena fe, que prácticamente quien se dice víctima, pues hay que tratarla como víctima, ¿no? Independientemente de que luego durante el procedimiento se vaya a determinar que no era tal, ¿no? En el caso de las medidas contra la violencia que sufren las mujeres, pues por lo general hay una presunción de que quien dice ser víctima, pues realmente lo es, y por eso se dictan sin audiencia de su contraparte lo que son las primeras medidas, porque habrá una audiencia posterior, donde ya se pueda defender el varón o la persona que se diga, a la cual se le acuse como persona violenta o violento, ¿no? De esta manera hay una cadena, nada más por poner un ejemplo, de presunciones, tanto legales como humanas, que hacen que los casos que aparentemente pudieran ser muy fácil de resolver no lo sean así, ¿no? Los franceses decían que el juez era la boca de la ley, un autómata prácticamente. Eso ya no puede ser así. Sería muy fácil, tendríamos máquinas en lugar de jueces, y pues bueno, para juzgar un ser humano hay que ser un humano también, lo cual pues viene a potenciar, ¿no?, lo que viene siendo el problema de referencia. Entonces, el acceso a la justicia, en conclusión, sería un derecho humano instrumental, un vehículo para que otros derechos pues vayan a ser aplicados en la realidad, y así se vendría también a cerrar este círculo virtuoso de completitud del cual habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia en relación a lo que hemos aquí manifestado. Por otra parte, bueno, tenemos este artículo 17 de la Constitución, que establece, como ustedes saben, aquí nada más está para no perderlo de vista, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, lo que es la proscripción del ejercicio arbitrario del propio derecho.
Entonces, vámonos a la teoría del contrato social. Ahí que decía, es interesante teoría, que el ser humano es tan libre que puede hacer prácticamente lo que quiera con su existencia, pero en pos de un bien pues mucho más elevado, que es el bien común, renuncia a parcelas importantes de esa libertad y se crea la autoridad. ¿Y cuándo comienzan los primeros problemas del mundo? Decía Rousseau, pues cuando alguien dice esto es mío. Y el derecho de propiedad, que es un derecho humano, comprendido por todas las constituciones modernas, inclusive desde la Declaración Francesa, el derecho a la propiedad genera una infinidad de interpretaciones y de problemas en un Estado pues, constitucional de derecho. Y así es como, si está prohibiendo la Constitución que uno reclame lo que es de él, es porque le tiene que ofrecer algo. ¿Y qué le va a ofrecer? El sistema de administración e impartición de justicia, que habrá de verificarse conforme también a ciertos cánones y a ciertas pautas. Es cierto, puedes tener derecho, pero no puedes ejercerlo por ti mismo, porque siendo víctima te puedes convertir en victimario. Y hablamos de la tutela jurídica y la tutela jurisdiccional. Un empleado al cual no le pagan su salario, pues podrá tener mucho derecho porque trabajó toda la semana, pero esto, ¿qué sucedería si él en la noche del sábado, una vez que el patrón se niega por alguna circunstancia a pagarle su salario, pues se mete a la caja de la empresa y se lleva su sueldo? Pues se cobra, como dicen, se cobra a lo chino. Pues si bien pudiese él tener el derecho a recibir una cantidad de dinero por la prestación de un trabajo personal subordinado, pues nada lo legitima para que por vías de hecho pues acuda de noche y de manera subrepticia pues entre a cometer un delito que se llama robo, ¿no? Se llama robo calificado, de noche, lugar cerrado, en fin. Y por más justicia que pueda creer que esté ejerciendo, pues de víctima se convierte en victimario y vaya a la cárcel por eso. Bueno, quizás alguna otra medida cautelar ya con base igual en estos tiempos del sistema acusatorio. Pero nadie le va a quitar el delito. ¿Qué le ofrece el Estado para que no se haga eso? Pues una vía, un juicio laboral, puede demandar a su patrón en algún lugar de la República, como en Yucatán. Todavía hay juntas de conciliación y arbitraje. Hoy se publica, me parece, en el Diario Oficial de la Federación, ya la segunda etapa de la materia laboral. Acá la consejera Graciela está muy enterada de eso. Y pues ya en el futuro próximo, inmediato, me parece que en el mes de mayo, ya tendremos inclusive jueces de lo laboral, aunque eso no es el tema de la plática de hoy. El servicio entonces de la jurisdicción está a la mano de lo que es el ciudadano, ya sea ante autoridades incardinadas en el Poder Judicial o autoridades que estén en otro poder o que sean autoridades totalmente independientes y autónomas. Esa jurisdiccionalidad, por eso le llamamos acá el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El artículo 24 de la Carta Magna Española, nada más por ponerles igual un parangón, establece de manera expresa el derecho humano o fundamental, más que nada, de los españoles a la tutela judicial efectiva. En nuestro país es tutela jurisdiccional. ¿Y por qué? Si bien no lo dice la Constitución, por ahí nos induce a expresar que hay una tutela jurisdiccional, puesto que, como dije hace un momento, hay autoridades que están en los poderes judiciales que imparten justicia y hay otras autoridades que no lo están, pero que también imparten justicia, que también son considerados como jueces y que también tienen facultades para aplicar lo que es el control de convencionalidad, ¿no? Y también para preferir en esa interpretación del otro artículo, el 133 de la Carta Magna, que nos habla de que todos los jueces deberán de aplicar por encima de las leyes secundarias lo que es la Constitución. También las juntas de conciliación y arbitraje, que aún existen, los tribunales agrarios, los tribunales administrativos, pueden ejercer sin ningún problema
el control de convencionalidad y también el de constitucionalidad difuso, que abarca el 133, porque genera lo que es el concepto de jueces en lato sensu. Cualquier autoridad entonces que pues lleve a cabo lo que es esa tutela jurisdiccional va a ser considerada como un juez, ¿no? Independientemente de que esté o no en el poder judicial. También, dentro de otras cosas, que creo que es lo más importante, además de lo que tiene que ver con el siguiente párrafo, que nos habla que la justicia debe ser imparcial, que además los tribunales deben estar expeditos pues, a verificarla, y la solución del conflicto de fondo por encima de la forma, que también en una reciente adición a la Constitución, tenemos el tema de la oralidad. Y de ahí el acceso a la justicia y la oralidad nos indica, aquí a un lado, como ustedes verán, que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicados en audiencia pública previa citación de las partes. Ya no solo es el hecho de que la tendencia, esta todoralidad, es hacia que todos los procedimientos o la gran mayoría de estos sean orales, sean civiles, sean penales, sean mercantiles, sean laborales o de otra especie. No solo el procedimiento se llevará conforme a las pautas de las audiencias, que serán orales, con presencia física del juez en todas las diligencias, que es la inmediación, sino que además habrán de ser públicas también en la medida de lo posible. Recordemos que estos principios son máximas de optimización, en mayor o menor medida, en un caso concreto, van a ser pues aplicables o no. Pues la oralidad y la publicidad, sobre todo, la publicidad, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, pues deberá ser en la mayor o en la generalidad de los casos, pero siempre habrá excepciones. La misma Constitución en su artículo 20 establece excepciones a lo que es la publicidad, y en general podemos decir que esta pues deberá de ser hay una restricción por allá cuando se trate de cuestiones íntimas, cuando se trate de cuestiones que tengan que ver con la seguridad, ¿no?, de la nación, así indica el artículo 20 de la Carta Magna, en relación también con lo que es los derechos de niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría de los juicios pues serán orales en nuestro país. Segundo, y además de llevar el procedimiento público y oral, también habrá una diligencia específica, una audiencia ex professo, para que se explique a el ciudadano, imaginemos al campesino de Kafka, que se le explique en un lenguaje fácil, sencillo y asequible por qué se resolvió de esta manera un litigio. ¿Por qué eso que se decía en la definición de Ulpiano que era suyo, no era suyo, era de otro? O en su caso, ¿por qué se le dio la razón? Simple y sencillamente a esto nos conduce el artículo 17 de la Constitución, y pues también en una interpretación extensiva tenemos el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí están las llamadas garantías judiciales, ustedes lo conocen igual, que es el complemento del artículo 17. Los que saben dicen, no, es más debido proceso que acceso a la justicia. El acceso a la justicia y el debido proceso pues son primos hermanos, ¿eh? Hay autores que dicen que primero es el debido proceso y el derecho humano es al debido proceso, por allá algún autor argentino lo indica, y otros dicen pues, todo lo contrario, que el derecho humano es el del acceso a la justicia, y para llegar a la justicia hay un caminito que es el debido proceso. Independientemente de que sea esto o lo otro, materia pues, fáctica en lo real es que ambos derechos se complementan, y yo si pudiese encontrar que en nuestra Constitución se halla en el artículo 17 el acceso a la justicia y se complementa, puesto que además, conforme al artículo 1 de la Carta Magna, pues acá hay un derecho humano reconocido en un tratado internacional firmado por México y tiene la misma jerarquía que un derecho humano reconocido expresamente en nuestra Constitución. De esta forma son complementos. Yo creo que acceso a la justicia está en el artículo 17,
y el artículo 8 nos establece lo que es una forma del debido proceso. Y si vemos al final, pues, ya más que nada, lo que venía diciendo antes de los incisos, este artículo 8 de la Convención Americana indica que en la medida de lo posible, estas garantías deben de ser aplicadas en todas las materias, no solo exclusivamente en la materia penal, sino también en materia administrativa, en materia laboral, en materia civil. Sobre todo el conocer de qué se le acusa a uno y por qué se le acusa de algo, ¿no? Y al final tenemos, pues, si bien expresamente indica el artículo 8 el tema de la publicidad, cuando nos dice que, que el proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia, ¿no? Entonces, también la publicidad viene a tener, pues, una proyección en la convencionalidad, y el Pacto de San José también lo establece. Y yo me atrevo a decir que si ya tenemos esta tendencia a la oralidad total en nuestro país, pues bueno, este principio que habla de manera exclusiva y específica de la publicidad penal también debe de abarcar a las otras materias donde tenemos esta cuestión oral, ¿no? Puesto que viene siendo un principio propio, directamente relacionado con lo que es la oralidad, lo que tiene que ver con la publicidad. Este edificio, pues un ícono, yo soy privilegiado de estar acá trabajando desde hace ya 11 años, ya voy de salida, me toca muy poco, me quedan 4 añitos nada más de magistrado. Pero bueno, en lo que me queda seguiré disfrutando de esta hermosa arquitectura que representa lo que es la transparencia. Desde que se construyó, y pues allá en la calle todavía aún hay quien le llama el Palacio de Cristal. No es un palacio porque aquí no hay reyes ni reinas, ¿verdad? Ni gente de la nobleza. Pero es un ícono arquitectónico y un referente no solo nacional, sino mundial. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Y debemos de estar los yucatecos también orgullosos del mismo. Refleja lo que es la transparencia. Miren, son vidrios y aquí podemos pasar, bueno, en épocas antes de la pandemia era más sencillo el acceso y demás, pero al estar en los pasillos podemos ver que realmente se está trabajando en cada una de las ponencias, en cada una de las salas. Se ve desde afuera y es el espíritu, la intención de quien diseñó y ya luego ejecutó lo que es el diseño de este edificio para transparentar, ¿no? Y a este edificio tenemos que hacerle los honores. Por eso es tan importante la firma de este convenio que al inicio de la jornada de hoy se verificó entre el Instituto de Transparencia y el Poder Judicial del Estado. No solo es un edificio, sino hay que estar a la altura de este edificio para poder llevar a la realidad, ¿no?, la intención de quien lo construyó. Entonces, la transparencia no solo es una situación de un imperativo, una ideología, va de la mano con lo que es la oralidad, porque qué tan transparente va a ser un procedimiento secreto, un procedimiento donde no tenga que rendir cuentas, donde yo pueda juzgar como yo quiera con base en cómo me desperté el día de hoy, si de buenas o de malas, simplemente basándome en una ideología. Si estoy de buenas, voy a conceder absolutamente todo, ¿no? Por ahí, cuando estábamos en juzgados federales, en materia federal, además no hablo de materia local, decimos, bueno, una orden de aprehensión es como un vaso de agua, a nadie se le niega, ¿no? No se puede seguir resolviendo así, obviamente que no, y estoy hablando de hace ya muchos ayeres, hace más de 20 años. Entonces, tiene que haber ciertas pautas, ciertos cánones, y el hecho de dar la cara, como dice Norberto Bobbio, el ejercicio del poder público en público, no solo dejándote ver a través de un vidrio de que estás ahí, sino que también las sentencias puedan ser
totalmente consultadas, no solo por el justiciable, sino por cualquier persona que tenga curiosidad de saber cómo es que se resuelve un caso concreto en una nación. Más aún en el caso, si la pandemia ya lo llegase a permitir, de asistir a un debate público, en un juicio público, pues para ver simplemente de qué se trata, cómo se está resolviendo y también poder medir las incongruencias, porque también un sistema jurídico debe ser unitario, congruente, el stare decisis, o sea, la forma como un juez, como un juzgador de primera, segunda instancia y de amparo, pues debe estar siempre en una constante, estarse a lo decidido previamente a través del precedente. Y si decide cambiar el precedente, al cual nunca va a estar amarrado, porque el contexto puede cambiar, y de una nueva reflexión del tema, ¿verdad, magistrada? ¿Cómo nos viene ahorita a cambiar la Corte de repente algo que se está por establecido? Porque el derecho no es rígido tampoco, y su interpretación menos. Hablábamos de Heráclito, todo fluye, todo pasa. Se estabiliza por un tiempo, pero puede haber una nueva reflexión del tema. Y si así lo estima un juzgador, debe dar las razones por las cuales se aparta de un criterio. Y de ahí pues que surge lo que es la necesidad de que todo poder judicial tenga un sistema de precedentes, primero que nada para que no se le olvide cómo ha resuelto algo anteriormente. Segundo, para que la gente sepa cuál es la cara, cuál es la faz de un órgano impartidor de justicia, saber a qué atenerse, el fair trial, las reglas del juego, que además están previamente establecidas. Está como aquel expresidente de alguna nación del primer mundo que se está quejando hasta el día de hoy que porque le hicieron fraude en las elecciones, porque es totalmente sospechoso el hecho de que los ciudadanos de aquel país puedan votar por vía remota o por lo que es el correo, ¿no? Las reglas del juego están en ese país así desde hace muchísimo tiempo, y el que quiera jugar tiene que atenerse a las mismas o crear un proceso previo legislativo para pues acabar con aquello que se estime injusto en principio, ¿no? Igual solamente para poner un ejemplo de esto. Entonces surge lo que viene siendo a nivel mundial lo que es el tema del gobierno abierto. Aterrizado aquí a la justicia abierta, pues se define como que la justicia abierta está inspirada en el modelo de gobierno abierto que busca mejorar la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones públicas a partir de la apertura y accesibilidad de la información. En materia judicial, este modelo parte de la idea de que es posible implementar políticas que visibilicen el funcionamiento y la labor de los tribunales para mejorar el acceso a la justicia, sin vulnerar los principios de imparcialidad, independencia y autonomía de la judicatura. Va junto con pegado entonces el tema de justicia abierta con el artículo 17 de la Constitución, puesto que la imparcialidad ahí está como uno de los principios propios del ejercicio de la judicatura. De tal forma es que la gente sepa cómo juzgamos, por qué juzgamos y además que entienda. Es un poco difícil, ¿no? Sobre todo en ciertas materias áridas como la materia fiscal, ¿no? Pero no está exenta la misma de tener, por ejemplo, un formato de comprensión mucho más sencillo en cuanto a la redacción de las sentencias. En materia civil solemos utilizar mucho los latinajos, ¿no? Que la usucapión, bueno, es una acción que viene de los romanos, ¿no? Que es la llamada prescripción positiva, la forma de adquirir mediante lo que es haber poseído durante muchos años un predio sin tener lo que es un título pues perfecto, ¿no? Vaya, hay cosas y hay temas, sobre todo en justicia civil, que son un poco complicadas. Y les pongo un ejemplo. Hace 3 o 4 meses me pide audiencia un litigante
lo atendí vía Zoom, también seguimos en pandemia, y así es como también nos aperturamos a lo que son las alegaciones de los litigantes. Me pedía que yo le explicara una sentencia que yo había emitido, ya era cosa juzgada, no hubo amparo ni nada, donde hablábamos de que en lugar de ejercer esta acción, debió haber ejercido la acción pro forma. Entonces llega el litigante y me pregunta, es que abogado, no sé qué es la acción pro forma. Yo en mi cabeza, ay, pero ¿cómo no estudió la carrera de Derecho? Pero luego, a final de cuentas, pues tampoco dice el Código Civil con ese nombre, la acción pro forma, si la checamos en el Código Civil no está. Así se le llama doctrinalmente a aquella acción que tiene una persona, que tiene un título imperfecto, para que alguna formalidad se llegue a llenar, ¿no? No recuerdo exactamente qué juicio había intentado, pero concluimos en sentencia, confirmar la sentencia de primer grado donde no procedió la acción, pero con el afán de ayudarle y decirle, óyeme, mira, en lugar de hacer esto, vete por acá. El abogado no sabía lo que era la acción pro forma y se lo expliqué. Quizás si mi sentencia hubiera sido mucho más clara, ¿sí?, y no utilizar un concepto que yo doy por sentado, que todos saben, es que le hubiera ocasionado un problema menos al abogado, que además de que perdió su juicio, pues no sabe que la acción pro forma tiene que rendirle cuentas al cliente, y si no lo sabe el abogado, menos lo va a saber la pobre persona, el campesino, ¿no?, de Kafka, y miren cómo podemos llegar a convertir, ¿no?, en ese gigante todopoderoso que está en un edificio muy bonito, construido con paredes de cristal, pero que al fin y al cabo no le sirve para nada, porque no le resuelve el asunto al juzgador. Vaya, así me sentí. Y me hace reflexionar en el punto de hoy lo importante que es que seamos mucho más entendibles en las sentencias y no dar nada por sentado. Es muy bonito el hablar del nullum crimen, nulla pena sine lege, nulla pena sine judicio, nullum crimen sine tipicidad. Hablar en latinajos que pueden ser incomprensibles para el justiciable. Entonces, la erudición literaria que puede estar en una sentencia, creo que ya habremos de bajarle un par de rayitas, independientemente de que ya luego, pues, si tenemos allá una inquietud académica, desfoguemos por otro lado la misma, ¿no?, escribiendo algún libro, publicando algún estudio jurídico, pero una sentencia no debemos, y aquí hay secretarios políticos presentes, no debemos olvidar que está dirigida no al abogado, ni al juez de primera instancia, sino al justiciable, la persona que podemos identificar como aquel pobre campesino que vimos hace un momento en ese cuento de Franz Kafka de Ante la ley. Ese viene siendo la intención de la justicia abierta. Se basa, pues usted lo sabe mejor que yo, en tres principios. Estos tres principios son el de transparencia, primero de ellos. La transparencia se traduce en la divulgación proactiva, como igual se mencionó hace unos momentos aquí en la actividad que precedió a esta plática, de la información a través de datos abiertos, lo que implica que los tribunales dan publicidad a los datos por iniciativa propia y de manera regular, poniendo a disposición del público, pues, todo aquello que determina el quehacer cotidiano de los órganos de justicia. Como bien lo mencionó el magistrado Ávila en su intervención, estamos haciendo, pues, a veces nos sentimos como aquel relato mitológico, ¿no?, de Hércules y los 7 trabajos de Hércules, o como Jasón y los argonautas, para quienes son fanáticos de la mitología griega. A veces sentimos que es una labor complicada, difícil, por el escaso personal, por no tener presupuesto suficiente, pero hay que cumplir con ese imperativo, no solo por ser imperativo, sino cumplir con el deber por el simple hecho de que es un deber, ¿no? Kelsen me parece que hablaba de esto. Aquí Aldrin es el bueno en filosofía, que me corrija. Entonces, cumplir con el deber por el deber, no porque me lo exijan
y ser proactivos, dar más de lo que me exige la norma, porque estoy convencido de que es algo bueno. Y aunque me cueste los 7 trabajos de Hércules, llegar a ese fin, que es un fin inacabado. Nunca vamos a tener realmente todo lo que queremos transparentar, pero hay que hacer todo el intento. Y a través de estos recursos que nos da hoy la tecnología, es que podemos llegar a al menos estar en camino de satisfacer mejor a los deseos y a los designios, sobre todo, de la sociedad, que es para quienes trabajamos. Otro ejemplo de ello, pues tengo que llevar agua a mi molino, el Prudence, ¿no? Lo que son los precedentes del Tribunal Superior de Justicia, tanto las 4 salas, las 3 colegiadas, la unitaria y el Tribunal Constitucional, emite de manera frecuente lo que son los precedentes. Conforme a la ley orgánica y a la Constitución yucateca, el Tribunal Superior de Justicia tiene la facultad de crear una llamada jurisprudencia local. Les puedo decir que hemos tenido mucho éxito, hemos tenido abundante jurisprudencia local y semestralmente se publica un folletito. Prudence, me han encomendado desde hace algunos años lo que es la redacción de una inquietud igual que tuve desde niño. Yo quería ser periodista y pues bueno, ahora estoy haciendo otras cosas, pero a final de cuentas es un folleto que viene en un contexto siempre, porque es lo que está pasando, qué es lo que está hablando en el foro jurídico relacionado con jurisprudencia, y luego lo que es la cuenta que se da a la sociedad, al foro jurídico, de los recientes precedentes que en ese semestre han verificado tanto el Tribunal Constitucional o alguna de las salas del Tribunal Superior de Justicia. El año pasado emitimos un cuadernito que es la compilación histórica del 2011 a 2019, que viene a tener todo el trabajo que hemos realizado aquí en el Tribunal Superior de Justicia en relación con la interpretación. Y además, ese Prudence, que independientemente de esto, los precedentes se publican en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, pues ese Prudence puede descargarse gratuitamente de la página de internet. Ahí tenemos en el www.tsjyuc.gov.mx un banner que se llama Publicaciones. Tenemos la revista, una revista, la verdad, muy interesante, que también se publica, Justicia en Yucatán, cada 3 meses, y da cuenta de lo que hacemos, es divulgación del quehacer jurisdiccional diario. Hay artículos de fondo y también notas que tienen que ver con lo que cotidianamente realizamos en el Poder Judicial. Tenemos el Prudence, hay libros, hay por allá los que se editaron luego de los conversatorios de la Ley General de Víctimas, de los conversatorios por el Código Nacional de Procesos Penales, en fin, hay muy material publicado que da cuenta de cómo entendemos el derecho en el Poder Judicial del Estado y cómo lo aplicamos. Lo que hace falta es darle igual mucho más promoción, mucho más difusión. También se mencionó, por ejemplo, las actas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, todas están íntegramente en la plataforma correspondiente para que la gente sepa qué es lo que hacemos en el Pleno, qué resolvemos y cómo lo hacemos. Entonces, tratando también de cumplir con lo que es el principio de transparencia en esta justicia abierta en el ámbito que nos corresponde. También el segundo principio de gobierno abierto aplicado a lo que es la justicia, tenemos el de colaboración. Implica que esto conlleva al intercambio de recursos y puntos de vista de los actores ajenos al Poder Judicial. Esto permite cambiar la manera en que se abordan los problemas y mejorar las prácticas o procesos judiciales. Además, da lugar a la generación conjunta de productos o servicios que ayudan a la prevención de conflictos, mejoran el acceso a la justicia y reducen la judicialización de los problemas. Esta colaboración puede ser con todo tipo de actores y no se traduce únicamente en lo que se le conoce como amicus curiae, que es el amigo del tribunal, que en algunos procedimientos se permite la opinión de algún grupo o de alguna persona en relación con algún tema. La Corte lo hace generalmente en jurisprudencia, en asuntos de estos así como de
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en cuanto al cumplimiento de este principio? Bueno, el ejemplo de hoy pues es característico. Se firma un convenio de colaboración con el Instituto Garante, ¿no?, del acceso a la información en nuestro estado y en el marco de esta semana tan importante. Entonces, pues es un ejemplo de las acciones que hemos realizado. Insisto, no hay nada completo, nunca vamos a estar al 100% porque pues cada vez va a haber siempre otra cosa que surja, sobre todo por la proactividad propia de este tipo de actividades, pero los convenios con instituciones, tanto públicas como privadas, el Tribunal Superior y el Poder Judicial en general, pues firma y tiene convenios vigentes con universidades, con instituciones del Estado, tanto mexicano como en relación con Yucatán, para realizar también estos menesteres. Los concursos de litigación es un ejemplo también. Yucatán ha sido también uno de los principales precursores del sistema acusatorio. Inmediatamente que se reformó el artículo, bueno, lo que es la Carta Magna en 2008, pues tuvimos un código procesal y ya luego implementamos el Código Nacional y tenemos un sistema que también en esta, llamémosle, cuestión de divulgación tan necesaria en un poder judicial hacia lo que es la sociedad y sobre todo también el foro jurídico, es que hemos realizado varios concursos de litigación y pues bueno, también por temas igual de la pandemia, recientemente hemos tenido que postergarlos por un tiempo, pues durante muchísimos años fuimos constantes en esa especie de fomento para lo que es la práctica de los estudiantes en relación con el litigio oral, tanto familiar como penal. Entonces, eso también sería un ejemplo de estos esfuerzos por la colaboración, que es el segundo principio. También otra forma de colaboración está la especialización que tenemos en materia de justicia penal y juvenil. Ya van varias generaciones. La Escuela Judicial imparte en colaboración con otras instituciones lo que es algo necesario para el tal sistema, lo que es la especialización, y también en cuanto a eso somos referente nacional. El magistrado Santiago Altamirano es quien es el líder de ese proyecto y es un ejemplo también de lo que es la colaboración necesaria para la justicia abierta, para llegar a la consecución de la misma. Finalmente, pues el último principio es el de la participación. Esta participación conlleva a lo siguiente, es cambiar el diseño de las soluciones de los problemas para enfocarlo en los usuarios de las instituciones de justicia. Para ello es necesario escuchar los problemas que se pretenden resolver y partir de esto entender sus necesidades reales y encontrar soluciones que las satisfagan. Históricamente, bueno, yo llevo acá 11 años en el Poder Judicial, hemos visto los esfuerzos del Poder Judicial para acercarse a las barras, a los colegios de abogados, cuando han pedido audiencia por algún tema en específico, siempre han sido escuchados en un diálogo además respetuoso. Y pues una de las prácticas que igual se me adelantó el magistrado presidente fueron las mesas de atención ciudadana, que él pues fue el precursor de las mismas, yendo al lugar en donde pues era necesario escuchar la voz de quienes por lo general no tienen voz, que son las personas, pues sobre todo las más necesitadas. Y pues anduvo desde el año 2009, en octubre, esa atención de mesas ciudadanas en Tizimín, Valladolid, en noviembre de 2019 en Tecash, en diciembre de 2019 en Canacín, en enero de 2020 en Ticul, en marzo de 2020 en Izamal. Luego pues nos llega la pandemia y tenemos que hacerlas por vías remotas, y el presidente se dedicó a verificar una en la ciudad de Mérida en mayo de 2021, que fue en el juzgado sexto de oralidad familiar, pero vía remota, ¿no? Entonces también se pretende escuchar y tener mecanismos directos
para lo que es la atención, escucha a los justiciables. Claro, en lo que es la reforma del artículo 20 de la Constitución en materia penal, esta escucha a las partes en un proceso, pues puede quedar trunca, ¿no? Porque dice que no se le puede escuchar a una parte sin que esté presente la otra, porque eso violaría el debido proceso. Teniendo el cuidado necesario, es que también pueda haber pues, la escucha de ambas partes al unísono, y para ello los magistrados que contemplan la materia penal, pues se encuentran verificando igual alguna técnica, ¿no?, para no desatender a lo que son los interesados en la justicia, pero tampoco vulnerar lo que es un precepto constitucional. En las últimas fechas, a título personal, como presidente de sala, he recibido quejas de litigantes, porque pues ni hablar es parte, no todos son aplausos, y a través de las técnicas estas de información, a través del vía Zoom, es que estoy atendiendo yo a alguna persona que tenga algún problema con el trámite de algún asunto en la sala que presido, y pues con buena aceptación del foro jurídico. Entonces, quizás estas son algunas de las iniciativas que hemos tomado para poder hacer realidad, ¿no?, este paradigma de justicia abierta, a la cual estamos, pues, insisto, más que como una obligación normativa, a una cuestión proactiva, y cumpliendo con el deber por el solo hecho de que estamos conscientes de que es nuestro deber. Cumplir el deber por el deber de informar, de compartir además con todos, con todo el público, lo que es la forma, el sentido de nuestras sentencias. Al interior un trabajo muy, muy grande en corregir el formato de las sentencias, y en materia federal está el formato de sentencia ágil, en donde pues además de la sentencia de juicio de amparo hay un formato asequible, ¿no?, para personas con discapacidad, para niños, que de una manera muy sencilla explican lo que quiso decir la sentencia. Realmente estamos en camino a ello. Hay un trabajo muy, muy fuerte por venir, pero con la única intención de dar la cara al público, realizar el ejercicio del Poder Judicial en público, parafraseando a lo que ya indicamos de Norberto Bobbio. Y el tema de la oralidad pues, es inmanente. Hay una tendencia marcada hacia que ya prácticamente todos los procedimientos, en la mayor medida posible, serán orales. Hay una apuesta en nuestro sistema que para vencer los rezagos de la justicia decimonónica, sobre todo ahorita que viene ya el Código Procesal en materia civil y familiar, el Código Nacional, pues veremos el último producto de la oralidad en nuestro país, ahora ya en una materia diferente a la penal y a la mercantil, que ya está de una manera estandarizado en nuestra nación, y bueno, le toca ahora la vía de la oralidad y de la publicidad en mayor énfasis a lo que son los temas civiles y familiares, y ya veremos el mes de diciembre cómo viene este producto legislativo, pues ya en su momento estaremos seguramente discutiendo sobre él en un foro como este. Conclusión, cumplimos con el deber porque estamos conscientes de que el fin es bueno, y haremos esos 7 trabajos de Hércules, y si no es que más, para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que una sociedad democrática exige. Muchas gracias.